Padre, en esta mañana te doy gracias. Y te pido, Señor, que en esta sesión de esta mañana, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, hable a la mía, Señor. Y ponga las palabras en mi boca para bendecir a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por la vida que les ha dado? Y esta mañana yo quiero dar inicio a este mensaje pensando en que en este mundo que vivimos, todas las cosas, tanto en nosotros como a nuestro alrededor, sufren cambios. Amén. ¿Cuántos son parte de los cambios? Usted no nació del tamaño que tiene ahora. Yo no tengo mucha diferencia, pero cuando usted comenzó a crecer, algunos comenzaron a gatear, luego a dar pasos, luego caminar, luego correr. Algunos dicen: pastor, he visto tantos cambios en mi vida que antes no tenía arrugas y ahora tengo. Algunos dicen: no tenía cana y ya me parezco al pastor Edwin. Yo antes, cuando yo empecé a pastorear, no tenía barriga. Pero ¿cuántos hemos vivido muchos cambios? Algunos dicen: pastor, he vivido cambios en mi economía. He vivido cambios en nuestra vida y en nuestro crecimiento. Siempre vamos a ver cambios. Hay momentos en que nos adaptamos tanto a algo que nos cuesta cuando vienen los cambios. Y al experimentar estos cambios no lo vemos solo en nuestra vida, sino a nuestro alrededor. Nuestro país tiene ¿cuántas estaciones? Digo, no de gasolina. Verano, seca y lluviosa. En otros países tienen 4 estaciones. Ahora que tuve la oportunidad de estar en la iglesia Luz a las Naciones en Bélgica, me llamó la atención que el viernes que yo salgo de vamos a predicar el culto a la misma hora que aquí, a las 7, en el caso de los de la noche, ¿no? A las 7, 7 y media de la noche arrancó el culto, pero yo llegué era de día. Cuando salí de predicar, usted sabe que yo predico un poquito larguito, ¿va? Aquí usted tiene la bendición que como tengo que ir para Chitré, estoy obligado a terminar rápido. Así que salimos de ahí, iban a ser las 10 de la noche, pero yo salgo a las 10 de la noche de día. Para mí lo normal es que a las 10 de la noche esté de noche. A las 11 de la noche fue que empezó a oscurecer. Y a las 5 de la mañana estaba amaneciendo. Oiga, la noche para corta. Algunos no podríamos vivir ahí en ese sistema. Y me dice el hermano: no, pastor, esto no es siempre así, esto cambia. Cuando viene el invierno, oscurece a las 5 de la tarde. Algunos dicen: ay, qué bendición vivir en ese lugar. Oscurece a las 5 de la tarde y empieza a amanecer a las 8 de la mañana.
Algunos dicen, pastor, ahí ese sí es mi lugar. Hay cambios. Hay cambios que vamos a experimentar y nosotros debemos estar preparados para los cambios. Mira al que está al lado tuyo y dile, tienes que estar preparado para los cambios. Ahora los cambios van a traer cosas nuevas. ¿A cuánto nos gusta la ropa nueva? ¿A cuánto le gustan los carros nuevos? ¿A cuánto le gusta casa nueva? Sí, pero tiene que quedarse con la misma esposa. Y con el mismo esposo. Entonces, al ser humano nos gusta las cosas nuevas, los cambios traen cosas nuevas. Y Dios es un Dios que hace cosas nuevas. Hoy nos dio un día nuevo, lleno de nuevas oportunidades, con una misericordia nueva, porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. A su nombre, vive o no vive. Entonces, a Dios nos gusta lo nuevo porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios también le gusta las cosas nuevas. Por eso es que la Biblia dice que el Señor nos tiene un nombre nuevo. Yo no sé cuántos. Mire, yo que quiero que se llegue ese día, porque a mí el nombre mío nunca me gustó. Quiero ver si el que me van a dar, gritárselo a todo el mundo. Alguien dice aleluya. Cuando usted viene a Cristo, dice, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia dice que el Señor nos tiene cielo nuevo y tierra nueva, vestido nuevo. A su nombre. Pero escuche, porque aquí quiero empezar esta mañana los cortos minutos que voy a compartir. Nosotros tenemos un ser exterior y un ser interior. Nosotros luchamos. ¿Cuántos luchan para verse más joven? Ahora nadie aquí. Mire, mi papá, no sé si me está viendo, pero mi papá, desde que yo tengo uso de razón, se pinta el cabello. Tiene 70 y algo de años. Pero el tiempo que yo viví con mi papá, desde ese tiempo que yo era un niño, se pintaba el cabello porque no se quería ver. Digo, no es que el que tenga canas se ve viejo, pero se asume que el que tiene canas es porque tiene un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero no siempre usted ve a Edward no, y tiene canas. Yo estoy viejo y no tengo canas. Así que no es que hay un patrón definido por las canas, de que dice que las canas es sabiduría, pero en la Biblia te habla del tiempo, de las experiencias. Pero hay gente canoso y no tiene madurez. Entonces, nosotros luchamos porque este ser exterior se vea mejor, ¿sí o no? Pregúntele a las hermanas, no, pregúntele a los hermanos. A los hermanos, ¿cuánto gastan mensualmente en crema Cedepón? ¿Algún hermano está aquí que pueda decir amén? No, pastor, yo jamás. No es que usted no se da cuenta, eso va en la factura de la comida. Usted no se dio cuenta, pero eso llegó al antiarruga. ¿Cuántos han comprado crema antiarruga? Amén. Algunos dicen no, porque todavía no les ha salido. Pero deje que salga. Entonces, no, tratamos de que este ser exterior, y eso está bien, no está mal, de que este ser exterior se vea bien, pero por más que tratemos de retrasar,
este cuerpo se va desgastando. Mire, tal vez yo pueda ponerme toda la crema en la cara y usted me vea a los 70 años y dice, bueno, el pastor, bueno, en estos días yo llegué a Tonosí y me dice un muchacho que él creció en la iglesia, hijo, el hermano de él es boxeador y ahora se lo llevaron para España, y se quedan mirando y me dice, pastor, desde que yo era un niño, digo, yo no sé si es que ve bien, pero yo lo veo a usted igualito. Sí, no he crecido más. Me dice, ¿qué es lo que usted hace? Y yo lo miré y miré a la pastora Carla que estaba ahí y yo le dije, me casé con una nueva. Porque la pastora Carla ella dice siempre que el mayor le roba la juventud al otro, dice. Entonces, yo por broma, mire, yo me casé con una nueva, entonces ahora le estoy robando la juventud, dice. Entonces, este ser exterior, aun cuando usted se vea joven, el pastor Edwin cuando tenía 20 años, el pastor Edwin brincaba y se apañaba él mismo. Yo no sé si usted ha escuchado esa expresión, pero para acá la dice, ay, cuando tenía esa edad, cuando ven a alguien así que está como que desganado, oye, yo a la edad tuya brincaba y me apañaba yo mismo. No sé si para acá, pero en Tonosí yo me la aprendí. Pero el pastor Edwin quisiera correr a la misma velocidad, pero ya no es lo mismo. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos que dicen, pastor, ya tengo más de 60 años, hay cosas? Cuando usted tenía 20, usted corría, pegaba unos brincos y no le importaba si me caigo del palo y me quiebra, ese hueso se pega. Pero cuando ya uno tiene 60, 70, ya usted mira donde pisa porque usted no se quiere caer. Porque ya usted sabe que a esa edad no es igual quebrarse o fracturarse, creo que es la palabra correcta, ¿verdad? No es igual fracturarse a los 70 que fracturarse a los 20, a los 30. ¿Es o no es? ¿Qué ocurre allí? ¿Amén o no amén? Entonces, la Biblia dice de la siguiente manera, en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos. Dile que está al lado tuyo, no te desmayes. Por tanto, no desmayamos. Antes, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Está listo para lo que le voy a decir? Porque esto me lo mostró el Señor en el altar, ni siquiera estudiando, me lo mostró el viernes en Tonosí mientras estaba predicando. Y ahí el mensaje tomó un giro. En el reino de Dios. Ay, el Señor. ¿Está listo? En el reino natural, en la vida natural, todo se envejece. Los árboles envejecen. Nosotros envejecemos. El mueble que hizo Alexis con Cecilia, ya a los años se ve que hay que llevar a ponerle chapistería porque todo envejece, caduca. Las medicinas tienen fecha de vencimiento. En el supermercado todo tiene una fecha de vencimiento. Las cosas comienzan a... Pastor, el agua no. Vaya al súper para que usted vea que si se le embotellan. Póngale en una vasija para que usted vea que se le consume. Entonces, en lo natural, y hablando de nosotros, este cuerpo se va a desgastar. Eso es en lo natural, pero en el espiritual, porque recuerden que nosotros estábamos muertos en nuestra área espiritual, pero cuando conocimos y tuvimos una experiencia con Cristo, volvimos a vivir.
Tenemos una vida espiritual y tenemos un cuerpo material. En el reino de Dios es distinto a lo que nosotros necesitamos para funcionar en este plano natural. Este cuerpo, como está sujeto al plano natural, se envejece, pero el interno no está sujeto al plano natural, sino al plano espiritual, o sea, al reino invisible de Dios. ¿Alguien va agarrando el hilo del asunto? Entonces, en el reino natural, en lo natural, en este plano natural, en este plano natural, nuestro cuerpo se desgasta. Pero en el reino espiritual, en el reino de Dios, las cosas se rejuvenecen. En otras palabras, aunque este se desgaste, en el interno ahora estoy de 20 años. Por eso usted no puede descuidar su vida espiritual, porque si usted descuida su vida espiritual, entonces se comenzará a envejecer por dentro. Presta atención a esto. Esta renovación espiritual nos lleva a una renovación mental, en una manera de pensar. Usted necesita tener una mente renovada por el Espíritu Santo de Dios. Si usted no está renovado por el Espíritu Santo de Dios, usted no podrá soportar lo glorioso que Dios quiere depositar en su vida y en su mente. Si no nos renovamos, terminamos perdiendo todo lo espiritual que Dios tiene para nosotros y desperdiciándolo. Escuche esto. La iglesia del Señor ha estado expuesta por muchos años a patrones y a modelos que operaron excelentemente en un determinado periodo de tiempo. Antes de decir esto, necesito que usted esté claro que los fundamentos de la palabra son invariables. Esto no cambia. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, hay ideas, hay proyectos, hay estrategias que funcionan en un determinado periodo de tiempo, pero luego caducan. Si yo pusiera un ejemplo, los que nacimos en 1990 los que nacimos, vamos a poner así, antes de los 90. En nuestro tiempo no había celular. Cuando pusieron el teléfono en la casa, yo era un niño. Pusieron el teléfono de eso que uno le daba así. ¿Se recuerda? ¿Alguien usó esos teléfonos? Ustedes son de menos de los 90. Cuando pusieron el teléfono en la casa, mi hermana y yo nos peleábamos. Nos chocábamos en la puerta para ir a agarrar el teléfono. No era así del año 98, 99 para adelante, cuando empezó el internet, la tecnología, las cosas. En otras palabras, la iglesia tuvo estrategia de funcionamiento antes de esa temporada, pero la iglesia necesita estar renovada por el Espíritu Santo para tener las estrategias correctas para un buen funcionamiento en la temporada que estamos viviendo. Si usted habla con alguien que envejeció espiritualmente, y ahora vamos a ver el término que usó Jesús. Si usted habla con alguien que envejeció por dentro en vez de ser renovado, le va a decir: ¿por qué van a hacer un seminario de cómo utilizar redes sociales en la iglesia si Cristo nunca usó internet? Cristo no usó internet porque no había en su época. Y sin internet, lo
logró hacer cruzadas de más de 20,000 personas. Y él dijo, ustedes irán a cosas mayores. ¿Cuántas podemos hacer nosotros? Yo veo gente en las redes sociales, los pastores usan carro. ¿Cuándo Jesús usó carro? Si hubiera habido carro, lo usa. Había pollino y usó pollino. Había mulo y la mamá lo usó para ir a hacer empadronada. Si hubiese tenido los medios que hay ahora, los hubiese utilizado también. Entonces, cuando no somos renovados, vamos a perder tiempo en la época que estamos viviendo. Si no, pregúntele a la iglesia de los años 60, 70, cuando apareció que había oportunidades que las iglesias adquirieran emisoras de radio, pero la iglesia decía que no, que eso era del diablo. Cuando apareció la televisión que regalaban la frecuencia, ¿dónde está la frecuencia de las iglesias? Porque los odres viejos, la mentalidad era, la televisión es el cajón del diablo. Entonces, hoy nosotros, nuestra generación, para adquirir una emisora de radio y para adquirir una televisión, una televisora, es un problema, porque la generación pasada no supo aprovechar el momento, porque no se había rejuvenecido espiritualmente para recibir la revelación de cómo operar en el plano natural. Vamos, alguien alabe a Dios en esta mañana. A su nombre. Mire, la Biblia dice en Isaías 42:9: he aquí, se cumplieron las primeras cosas, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Jesús dice en el Nuevo Testamento, Marcos 2:22: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe el odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Voy a tratar de explicar esto. ¿Alguien sabe qué era un odres? Levánteme la mano los que saben qué es un odres. Ok, era más fácil preguntar los que sabían, porque si pregunto los que no sabían, tampoco me hubieran levantado la mano. Escuche bien, un odres era un envase, no como esto. Era un envase que se hacía de piel de un animal, de cabra, de animales que tenían la piel pues resistente. Eso pasaba por un proceso. En el proceso para convertir el cuero de ese animal en un odres, tenía varias cosas que no voy a mencionar ahorita, pero al final del proceso, ese cuero se volteaba al revés, se amarraba bien donde estaban las patas. Si encuentras un odres por ahí así y lo puedes poner, nos va a ayudar mucho. Se amarraban las extremidades, las patas, donde estaban las patas. Luego quedaba un envase que se podía utilizar para echar vino, leche, agua. Diga conmigo: vino, leche, agua. El agua no tenía mucho problema echarle un odre viejo o un odre nuevo. La leche era momentánea, no era permanente, así que tampoco había tanto problema. Pero el caso del vino era distinto. Por eso Jesús utiliza aquí y dice: nadie pone vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué? Porque cuando el odre era nuevo, el odre tenía elasticidad. ¿Alguien ha destapado una botella de champaña alguna vez o de algo de vino? ¿Qué ocurre cuando usted la destapó? A ver, ¿qué
¿Qué ocurre? Alguien que me ayude. Pastor, yo jamás, nada que ver con nada que sea de vino, sea más espiritual. Bueno, Coca-Cola, pues, para que sea más espiritual, ¿verdad? Para que usted se sienta más espiritual, vamos a decirle Coca-Cola. ¿Alguien ha destapado una botella de Coca-Cola? ¿Qué pasa cuando usted destapa la botella de Coca-Cola? ¿Tiene qué? Gas. Ok, este es un tipo de odres, pero en sí el que le estoy hablando tiene las patas del animal todavía amarradas aquí. La misma, prácticamente la figura del animal. Cuando usted destapa, hay gases. ¿Alguien se le ha derramado la Coca-Cola? Bueno, el vino, de la misma manera, cuando es nuevo, empieza a fermentarse. El fermentarse va a provocar que los gases que están, que empiezan a surgir en el vino, dentro del odres, comiencen a expandir el odres. Entonces Jesús dice: nadie pone vino nuevo en odre viejo, por la razón de que el vino nuevo tiene la capacidad de soportar al vino nuevo que está ahí. Un aplauso para el... Entonces, el vino nuevo produce gases, pero el odre, como es nuevo, tiene la capacidad de expandirse. El problema de lo que Jesús está diciendo es: hay un problema, que el odre no es que la persona, es la mente. Si la persona tiene mente de odre viejo y tú le pones un proyecto nuevo, eso no se puede. Eso es muy difícil. Es que ya no, eso, ¿quién va a hacer eso? Porque su mentalidad no ha sido renovada. Por eso usted tiene que cuidar su área espiritual, para que en lo espiritual, el área espiritual, valga la redundancia, sea renovada, tal y cual como dice la palabra que leímos, que aunque este ser exterior se va arrugando, se va envejeciendo, se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Yo espero llegar a predicar a los 80 años. Si Cristo no ha venido, que yo creo que si no estamos es porque Él ya vino. Pero yo, si no ha llegado, yo espero todavía pararme aquí a los 90. Tal vez no todos los días. Porque entendiendo que soy odre nuevo, entiendo lo que Dios está haciendo con la nueva generación. Pero yo espero pararme aquí no como odre viejo. Yo espero pararme como un odre que está renovado, rejuvenecido en el reino de Dios, para que todas las ideas que el Espíritu Santo está trayendo según la época que estemos viviendo, eso sí, acorde a la palabra que no cambia, pero con las estrategias correctas para el... Mire, hoy en día necesitamos estrategias nuevas para educar a nuestros hijos. Nada, pastor, yo le voy a dar 2 palazos en la cabeza. Déselo, yo lo voy a visitar a usted, ya sabe dónde. Pastor, pero es que... Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Ser odres nuevos para que el Espíritu Santo nos dé las herramientas correctas. Mire, yo vi un TikTok. ¿Cuántos ven TikTok? No, pastor. Un TikTok de un trabajador, de un albañil. Lo buscaron para hacer un trabajo de romper un piso. Así que el albañil llega y va donde la señora, pero él llegó con una, ¿cómo es esta herramienta nueva? Yacama. Son unos martillos así de... Él llega con eso para destruir el piso. Y la señora dijo: no, usted no va a dañarme la tierra con eso. Yo quiero que usted rompa el piso a la antigua. Señora,
pero con esto es más rápido y yo le voy a cobrar lo mismo. No, señor, usted a mí no me va a engañar. La señora quería que ella hiciera el trabajo a la antigua, aun cuando él tenía algo que le iba a agilizar el trabajo, menos desgaste, mucho más rápido. Pero ¿cuál era el problema allí? El problema que hay en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, es un problema de que nos hemos envejecido interiormente en vez de ser renovados espiritualmente. Porque el renovado espiritualmente entiende que hay algo nuevo de Dios, que Dios va a hacer a través de su vida para esa temporada en la que usted está viviendo. Toca el que está al lado tuyo. Diga conmigo, Dios es bueno. Escuche esto. Si hablamos de iglesia, cuando nos convertimos en odres viejos, el odre viejo perdió la elasticidad. Por lo tanto, si al odre viejo se le echa el vino nuevo está listo para empezar a fermentarse, a soltar gases. Cuando el vino nuevo se echa en el... Oye, esto es... Se ve así como... Pero recuerde que no había plástico en ese momento. Porque si estuviéramos en ese mismo momento, yo estoy seguro que aquí cada uno tuviera uno así, aquí. Espérate, pastor, que voy a tomar agua. ¿Alguien está aquí esta mañana? Para ellos en su época eso era... Pero espérese que vengan unos años más para que usted vea que alguien habla de esto, de este tipo de botella, y te va a decir, porque dentro de unos años, y tal vez alguien agarre la idea hoy y se vaya para su casa y se haga un invento y lo patentiza, y si quiere me da una comisión, yo no me pongo bravo. Pero dentro de un tiempito usted va a ver vasos que ellos mismos te enfrían el agua sin conectar con una plaquita solar aquí o algo. Te enfrían el agua y tú le pones la temperatura a la que tú quieres el agua. Y estás con tu botellita aquí predicando. Ya prediqué mucho, debo poner una temperaturita que esté más calientita. Acuérdese de lo que le estoy diciendo en esta hora. Alguien está aquí hoy. Hay ropa más adelante que usted se va a comprar, que no importa cuánta calor haga, usted toca unos dos botoncitos aquí, 22 grados, y se pone toda la otra ropa. Y usted, hay aire acondicionado, no es necesario, yo cargo mi... Entonces, el obstáculo del reino, cuando hablamos de odre viejo, estamos hablando de religiosidad. Vamos, diga conmigo, religiosidad. Los mayores religiosos de la época de Jesús, los mayores opositores al reino de Dios, era gente que se conocía la ley al revés y al derecho. El mayor problema del avance de la iglesia no es el mayor problema del avance de la iglesia es el espíritu de odre viejo. Esa fue la mayor oposición de Jesús. La Biblia dice, a este tipo de personas, usted lo va a encontrar en la Biblia como los escribas y fariseos. Habían otros, pero los más reconocidos eran los escribas y los fariseos. Ellos andaban detrás de Jesús para ver en qué caía Jesús. ¿Habrá gente así hoy que te anda vigilando para ver en qué tú fallas? No para levantarte ni para ayudarte, sino, yo se lo dije que algún día caía. Odres. Entonces, la mayor oposición que vivió Jesús fue la de los religiosos de su época. Ellos se conocían toda la Torá, se conocían todos los principios, pero no solamente eso. Solo con el día de reposo, en el caso del pueblo de Israel, solo para el día de reposo, ellos tenían
alrededor de cientos de reglas. Habían, no recuerdo exactamente, pero eran una gran cantidad de reglas por encima de las que establecía la ley. Por eso cuando los discípulos el día de reposo recogen espigas, ¿qué hicieron los escribas y los fariseos? Por eso el día que Jesús sanó a la mujer que estaba encorvada, la sanó un día de reposo. ¿Y quiénes brincaron? Los fariseos. ¿Por qué la sana el día sábado si hay no sé cuántos días? ¿Por qué en ese día? Porque para ellos las reglas que habían establecido por encima de lo que decía la ley eran más importantes. Por eso el Señor le dijo: ustedes invalidan la palabra con sus tradiciones. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Sabes cuántas iglesias gente llega con un tatuaje? Llegan desbaratados de la vida. Llegan tal vez, y en la puerta hay un odre viejo diciendo: no, usted aquí no entra. Porque la gente que tiene odre viejo piensa que es la regla la que va a transformar la gente. No es la regla la que transforma, es el poder del Espíritu Santo el que nos ha, oh gloria a Dios. Alguien diga aleluya en esta hora. No estoy diciendo que las normas y que las reglas sean malas, dependiendo del momento en que estamos viviendo. Pero lo que quiero decir es que la obra del Espíritu Santo no es por las reglas, es por la obra de Él en la vida y el corazón de una mujer o de un hombre. A su nombre. Mire, se lo voy a poner un ejemplo más sencillo bíblico. Un día Jesús está predicando y se encuentra un publicano llamado Leví. ¿Quién era un publicano, pastor? El que tenía periódico y publicaba las noticias. No. Un publicano era un judío o un israelí, por decirlo en un término. Recuerda que en ese periodo que estaba Jesús, Israel estaba bajo qué imperio. ¿Quién lo tenía dominado? Roma. Como Roma tenía dominado al pueblo y Roma estrasquilaba, es así la palabra, al pueblo de Israel en sus finanzas, y tenía publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Israelitas o judíos que cobraban los impuestos de Roma a favor de Roma. Así que cuando un publicano que era del pueblo de ellos se ponía a favor de servirle a los romanos, ellos le tenían. Por eso Zaqueo era el jefe de los publicanos y nadie quería a Zaqueo. Leví era publicano y nadie quería a Leví. Pastor, ¿y quién era Leví? Leví es Mateo. El odre viejo va a escoger la gente que quiere en su iglesia. El odre nuevo sabe que es el Espíritu Santo el que transforma lo más difícil que pueda haber en el corazón de alguien. Por eso dice la Biblia, versículos 27 de Mateo 5: y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo él? Lo que no hicieron los odres viejos. Le dijo: sígueme. Y levantando y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban. ¿Usted quiere reconocer rápido a un odre viejo? Todo murmura. ¿Quiénes murmuraron? Los religiosos. Comenzaron a murmurar contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis
con publicanos y pecadores. Y respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, esto que Jesús dijo, presta atención, porque los más enfermos eran los fariseos y los publicanos. El problema de lo que le está diciendo Jesús es: ustedes se consideran que son intachables, ustedes se consideran que están totalmente sanos. Pues tranquilo, no se preocupen, yo no vine por ustedes, yo vine por estos. Yo no vine por los que creen que no tienen necesidad, yo vine por los que reconocen que tienen una necesidad. Por eso es que la Biblia dice en el Sermón del Monte. ¿Alguien ha leído el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo? ¿Qué dice el libro de Mateo en el capítulo 5? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Bienaventurados los pobres de espíritu. En otras palabras está diciendo: bienaventurados los que reconocen que tienen una necesidad espiritual de su vida. Los escribas y los fariseos no reconocían que tenían una necesidad dentro de ellos. Los escribas y los fariseos se sentían perfectos, se sentían que ellos no tenían necesidad de Jesús. Entonces Jesús le dice: si eso es lo que ustedes creen, tranquilo muchachos, vayan para otro lado. Yo no vengo por ustedes. Déjenme comer con este pecadora, déjenme compartir con este pecadora, déjenme hablar con este publicano, porque este sí tiene necesidad, o por lo menos reconoce que tiene necesidad. ¿Qué estaban haciendo los publicanos y los fariseos? Estaban tratando de cortar la libertad de Jesús, debido a que ellos ya tenían ideas, digamos, preconcebidas y prejuicios de cómo y con quiénes había que relacionarse. Pues por eso no les gustó cuando vieron que Jesús se reunió con el publicano, cobrador de impuestos, que le servía a los romanos. Entonces empiezan a comparar de esta manera a Jesús, a los discípulos de Jesús, con los de Juan. Entonces el legalismo o religiosidad siempre estará tratando de controlar la vida de los demás y de someter a las personas a normas y patrones que tal vez en un momento funcionaron, pero ya caducaron. Lo que no ha caducado es el poder del Espíritu Santo para guiarnos en el funcionamiento de cómo hacer las cosas en una nueva temporada. A su nombre, a su nombre. Alguien puede decir: Dios es bueno. Todos tenemos un odres. Diga: yo tengo una mente. Por eso es que la Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Es más, cuando usted nota el primer mensaje que se da para alguien, es el reino, arrepentíos, porque el reino de los cielos está accesible otra vez, se ha acercado. Pero la palabra arrepentimiento la estudiamos en unas sesiones anteriores. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa cambio de manera de pensar. Diga conmigo: cambio de manera de pensar. En otras palabras, para poder entrar a funcionar en el reino de Dios, yo no puedo funcionar con un odre viejo. Necesito tener un odre nuevo para soportar el vino nuevo que trae el evangelio del reino. Por eso, imagínense, uno viene y se convierte, viene a Cristo, pero toda la vida tú escuchaste que tú no eras nadie, que tú no vas a servir, tú vas a fracasar, mejor es el hijo de fulano que tú. Entonces usted creció con un odres
lleno de ese vino, el odre está envejecido. No se puede funcionar en el reino de Dios con un odre que no soporte lo nuevo de Dios, que te está diciendo que ahora tú eres real sacerdocio, que eres una nación santa, que eres un pueblo escogido por Dios, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá, que los pensamientos que Dios tiene para ti son pensamientos de bien y no de mal, para que puedas recibir. Entonces tú dices, no, es que no puedo. No puedo porque mi papá me dijo que yo no iba a servir en la vida. Mi mamá me dijo, tú vas a ser igualito de alcohólico que tu papá. Entonces si el odre no es renovado, no importa que te digan que los pensamientos de Dios son buenos para contigo, se te va a rajar el odre y se va a perder la palabra. ¿Sabe cuántas palabras proféticas hay perdidas porque se rajó el odre? Se perdió el vino. Por eso el Señor dice, yo no estoy dispuesto a estar desperdiciando el vino. Porque si echo el vino nuevo en un odre viejo, se va a rajar y se va a perder el vino. Así que déjalo con su vino viejo hasta cuando esté dispuesto a ser renovado. Mire esto. Si usted nota otro versículo, dice, el que no recibe el reino de Dios como ¿qué es un niño? Un odre nuevo. Una mente dispuesta. Por eso en nuestro tiempo, ¿por qué usted cree que las ideologías de género, las agendas contrarias del enemigo están pensando en nuestra niñez? Evalúe las cómicas que están haciendo, los dibujos animados para... El enemigo está más enfocado ahora no en nosotros, está enfocado en la nueva generación, porque lo que no logró con esta generación, él está diciendo, necesito prepararlos para dentro de unos años ellos puedan permitir y dar paso a lo que esta generación todavía no ha permitido. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestros hijos son un odre nuevo, que no pueden echársele cualquier cosa, que hay un vino de Dios para ellos, que dice, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo he dicho esto en otras ocasiones, los tiempos van a seguir avanzando. El sistema del mundo en algunas áreas tomará terreno, pero en otras muchas la iglesia debe tomar el terreno. Pero si a nuestro país llegan a haber gente que logre dominar con estas ideologías y ponerlas por imposición y tal vez hasta con leyes, en nuestro país podrán poner las leyes, pero la instrucción de la casa, que no importa, se ha estado luchando por aquellos libros que han querido meter en las escuelas. Tal vez llegará un momento en que los meterán, pero cuando le abran el libro, aleluya, para enseñar las cosas contrarias en el colegio, ellos van a decir, hay otro libro que no pasa, que se seca la hierba, que se marchita la flor, que su autor no escribió una ideología, que su escritor no plasmó una ideología. Él dijo, esta es la verdad y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. A su nombre. Dios es bueno. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Digo en general, no. Uno de los problemas graves que hay en la iglesia hoy en día es que hay demasiada gente sin arrepentimiento. En otras palabras, hay mucha gente que no está permitiendo que haya un odre nuevo en su vida. Pero ¿cuántos necesitamos un odre renovado? Póngase la mano en la cabeza y diga, Señor, tu Espíritu Santo renueve. Porque la palabra dice que aunque el exterior se desgasta, el interior se va renovando. Normalmente mucha gente predica este mensaje. Edwin, ¿tú me ayudas? Por las canas, es por las canas, no por la edad. La gente ve a alguien con esas maravillosas canas
Y dice, no hermano, ese es un odre viejo. No. En el reino de Dios, el odre es, en el reino de Dios en lo espiritual, el odre no es lo que tú ves aquí. El odre es esa mente renovada o no renovada, donde Dios deposita ese vino nuevo para esta generación. Entonces, ¿qué quiero decir hoy? Tal vez usted tenga 40, 50 años en el evangelio, pero si usted está en el espíritu, usted es un odre nuevo, listo para cargar el vino que Dios tiene para esta temporada. ¿Alguien puede decir amén? Porque cuando uno predica de esto, el que tiene 20 años hace así. Ay, pastor, ya yo estoy... No, en el reino de Dios, lo espiritual, lo interno, por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, porque no importa si el ser exterior se ha desgastado, pero si este está renovado, usted está listo para accionar en esta temporada bajo la revelación del Espíritu de Dios, aunque los escribas y los fariseos no lo entiendan. Escúchenme bien esto que les voy a decir. En los próximos años, en los próximos días, en las próximas temporadas, a muchos de esta casa los van a catalogar de locos. A su pastor le van a decir, mire que él predica del reino de Dios. Tiene que predicar de que la gente se va para la séptima paila del infierno. Sí, yo sé que un infierno existe, pero yo no predico para que la gente se vaya. Yo predico es para que la gente... Pero los escribas y los fariseos siempre van a existir. Y usted tiene que estar preparado para cuando los escribas y los fariseos quieran detener el reino de Dios. Porque el reino de los cielos sufre violencia, pero avanza a pesar de sus enemigos. Alguien alabe la gloria de Dios. No todo el mundo Dios lo llama a hacer lo mismo. Pero yo estoy seguro que aquí habrán locos que de repente un día llegan aquí y dicen, pastor, yo iba pasando por el frente, yo creo que el Praga lo cerraron, ¿verdad? Ya el Praga está cerrado, yo escuché que lo habían cerrado, no sé, pero ¿en cuál era que usted bailaba? Ahora nadie. Pastor, yo pasé por ahí, por la discoteca, y de repente me entró una unción del Espíritu Santo. Y yo sentí el ardor vivo del Espíritu de Dios en mí. Y pagué el TAC. Y pagué la entrada. Y me paré allí y les dije, ustedes tienen una necesidad de Dios. Dios los ama a ustedes y los ama tanto que me permitió a mí llegar aquí hoy antes que el enemigo acabe con sus vidas, para decirles que hay un Dios que tiene un propósito con ustedes. No estoy diciendo que ahora, ay pastor, me voy para la discoteca. No, yo no estoy diciendo eso. Pero estoy seguro que en el espíritu hay gente que va a hacer eso. Pero no te va a faltar un escriba y fariseo y que predicando. Hay que predicar es en el altar, porque este altar sí es santo, porque este altar lo ungieron. Ahí es que hay que predicar. El escriba y el fariseo te va a decir todo. Te va a decir por qué comes con pecadores, por qué comes con publicanos. O eso no fue lo que pasó con odres viejos, que nos enseñaron primero que no compartiéramos con nuestra familia, que no eran cristianas porque nos contaminábamos. Eso no fue lo que aprendimos primero. Pero hoy yo vengo a decirle, comparta con su familia, porque la luz no se puede poner debajo de una vasija, dice la Biblia. La luz se pone arriba. Aleluya. La única manera que la gente que está a tu alrededor... Vamos, alguien alabe la gloria de Dios. Pero el espíritu de religiosidad nos quiere poner la luz abajo de la vasija. Nos quiere aquí. Pastor, háganse un convento o un monasterio para que estemos aquí preparados, para que nada nos contamine para la venida de Cristo. Pues déjeme decirle, usted tiene que aprender a vivir en medio de este mundo. Jesús mismo dijo, yo oro no para que el Señor los saque, sino para que los proteja, porque este mundo es terrible, pero la luz tiene que alumbrar allá afuera. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alguien diga conmigo, Dios es bueno. Cierro con esto.
Hay un versículo que dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Cuando habla de siglo allí, está hablando a esta temporada, a este tiempo que estamos viviendo. No te conformes a este momento, a este tiempo, a lo que hay en este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Pero para poder conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿qué necesito tener? Odre nuevo, mente renovada. Diga conmigo, mente renovada, para poder entender, para poder recibir, para poder percibir, para poder funcionar en la buena, conocer la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. No os conforméis. Si vemos esto desde el idioma original, la palabra griega para conforméis es suchimatizo, que significa no conformarse consigo mismo en mente, en carácter y en otros patrones. Así que cuando el Señor está diciendo a través del apóstol, no conforméis, está diciendo, no te conformes con lo que ya tú has tenido, lo que has recibido en tu mente, en tu forma, en tu carácter y en otros patrones, sino transformaos. Y la palabra griega aquí para transformaos es metamoroo, que significa cambiar de forma. No te conformes, sino prepárate para cambiar de forma. Luego dice, transformaos por medio de la renovación. Entonces la palabra griega para renovación o renovar es anakainosis, que significa cambio para mejorar o para ir a un nivel superior, a un nivel mayor. Así que lo que nos está diciendo es, no te conformes a lo que ya viviste, a lo que es de este siglo, de esta temporada. No te conformes al carácter como lo tienes. No te conformes simplemente a los pensamientos que ya han estado en tu mente o a otros patrones, sino que cambies de forma para mejorar y que puedas ir a un nivel mayor. Note esto. Jesús, a muy pocos fariseos le prestó atención. Dile al que está al lado tuyo, ¿quieres triunfar en el evangelio? No dejes que los fariseos te hagan ni llorar, ni renunciar a lo que en la mente renovada por el Espíritu Santo Dios te ha estado mostrando y guiando. Pero hay un fariseo, porque Dios también puede cambiar a los fariseos. Pero a los fariseos no se cambia con mensajitos. Los fariseos necesitan un choque profundo con el mismo Dios. Porque el apóstol Pablo era fariseo de fariseos. El apóstol Pablo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley, terriblemente, profundamente arraigado a las enseñanzas, y las puso todas en Pablo. Así que Pablo era fariseo de fariseos. El detalle de Pablo era tan grande que él creía que defendía lo verdadero, al punto que la iglesia primitiva se metía a las casas de manera legal, porque buscaba quien le diera autoridad, y arrastraba a las mujeres, las agarraba por el cabello, lo arrastraba. Y cuando persiguió a la iglesia, hasta vemos al mártir Esteban, que murió apedreado, y pusieron la ropa a los pies del fariseo de fariseos. Pero un día no le predicaron. Dios dijo mismo, a este le voy a romper yo el odre viejo.
Este odre viejo no se rompe con un mensajito de un apóstol. Este odre viejo lo voy a reventar yo mismo. Y viniendo Pablo, dice que se le reveló Jesucristo. Y quedó Pablo, ¿qué? Ciego. Perdió la vista. Pero en ese momento Dios comenzó a destruir el odre viejo para levantar un odre nuevo. Luego Pablo viaja y está un tiempo metido. Bueno, ya después que usted conoce la historia de que es enviado a una casa y todo el asunto. Luego él va un tiempo y él mismo dice que en ese trato de Dios con él fue renovado. Y luego él viene a los apóstoles, pero ahora venía con un odre nuevo. Los apóstoles le tenían miedo y no querían reunirse con él, pero apareció Bernabé. Y Bernabé agarró a Pablo y le dijo, no, él ha tenido una experiencia con Dios, y lo introdujo a la iglesia. Pero era un fariseo que causó mucho daño, pero Dios también tiene misericordia de ellos. Póngase de pie en esta hora. La vida de un religioso como Pablo, siempre en la religión, escuche esto, cuando el espíritu de religión opera a través de un odre viejo, de un fariseo, tomando los nombres que aparecen en la Biblia en la época de Jesús, siempre el enemigo va a tratar de que la gente haga las cosas por la fuerza. ¿Ok? Diga conmigo, por la fuerza. La pregunta es, ¿por qué Pablo perseguía a la iglesia? ¿Por qué Pablo arrastraba a las mujeres? Porque Pablo quería que ellos guardaran la ley, las tradiciones y los preceptos, pero lo guardaran por la intimidación. La iglesia no puede funcionar por intimidación. ¿Cuál sería una intimidación? Yo sé que el infierno existe. ¿Alguien quiere ir para allá? Pero el evangelio no está basado en pórtate bien, porque si no te vas para el infierno. Ese no es el mensaje. Así no es el mensaje del evangelio. Porque de nada sirve que alguien quiera funcionar y hacer cosas por intimidación y no por amor. El Señor no busca que tú lo sigas por intimidación. Por eso le dio al hombre libre albedrío, para que no fuera por intimidación, sino que el hombre pudiera seguir al Señor porque lo ama. Y ese es el mensaje del evangelio. Cambio de mentalidad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ama al Señor con todo tu corazón. No dice, síguelo porque tienes miedo de ir para el infierno. Ámalo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. A algunos solo les gusta hasta allí, pero no termina allí. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo.